Muchachos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que es la última preparaduría de la materia de Pozo 1. En este caso, la preparaduría se llama Cementación y Diseño de Revestidores. En esta prepa vamos a ver conglomerado todo lo que hemos aprendido a través de los temas que conciernen al parcial número 3, que es perforación direccional, cementación y diseño de revestidores. En este caso vamos a hablar sobre un ejercicio único, el cual dice lo siguiente. En la lámina anexa encontrará las curvas de presión de poro y fractura para la formación donde será perforado el pozo vertical UCB4, el cual es un pozo de tipo J, que tiene las siguientes características. Antes de perforar, asentar y cementar el revestidor de producción. El TBD es de 7000 pies, el desplazamiento horizontal es de 2500 pies, el ángulo de incremento es de 30 grados y el dogleg severity es de 2 grados por cada 100 pies. Para este pozo, cumpliendo con los requerimientos del departamento de producción, se debe utilizar un revestidor de 7 pulgadas. La experiencia previa en el área indica que puede utilizarse la siguiente configuración de revestidor: 13 octavos, 9 octavos, 7 pulgadas, con mechas de 17 medios, 12 un cuarto y 8 medios de pulgada, respectivamente. Es práctica operacional del área de cementar los revestidores hasta superficie. Para cementar el revestidor anterior del revestimiento de producción se utilizará dos lechadas de cemento compuestas por lechada de llenado, cemento clase G de 14% bentonita y la lechada de cola de 87 sacos de cemento clase G con 40% de sílica fluor, 2% de bentonita, 30% de diacel A, 2% de LAPI1 en látex y 18% de cloruro de sodio. Considere que entre el cuello flotador y la zapata existen 40 pies de distancia. Cuando se perforaba el hoyo de producción a 8000 pies, ocurre una arremetida. Se sabe que el influjo fue de 275 barriles de gas de densidad de 2,4 LPG y la presión registrada en superficie es la máxima que puede soportar el cabezal. Se le pide diseñar por colapso, estallido y tensión el revestimiento anterior al revestidor de producción. Aunque la escogencia es solo por colapso y estallido, cumpliendo con los parámetros de seguridad y economía, el respaldo por colapso es una columna de fluido de perforación igual a la presión de la formación a nivel de la zapata, mientras que el respaldo por estallido suponga un gradiente lineal de presión de formación igual a 0,465 LPC sobre pie. Además, nos dan los factores de diseño, que por estallido es 1,15, el de colapso es de 1,25 y el diseño de tensión 1 es de 1,65 y el diseño de tensión 2 es de 120.000 libras fuerza. Se pide graficar las líneas de diseño de colapso, estallido y tensión y el punto neutro del revestidor. La escogencia de los revestimientos tiene que ser mínimo 3 secciones de 200 pies cada una. Solo para el cálculo de los volúmenes, suponga un diámetro interno de revestidor de 8,75 pulgadas. Como podemos ver aquí, nos dan la disponibilidad de revestidores que se encuentran en el taladro. Acuérdense que mientras más pesa el revestidor, más caro es. Entonces aquí lo tenemos en orden, desde el más económico, por así decirlo, que sería el H40, y el más caro, que sería el P110. ¿Ok? Aquí vemos, esto no lo hemos visto durante la materia. Esta es la primera vez que ustedes lo ven. Bueno, espero que hayan leído algo de esto, pero bueno, aquí podemos ver, aquí se representa lo que es la presión de formación y la presión de fractura. En este caso, representaba el lado izquierdo, la línea del lado izquierdo sería la presión de formación y la del lado derecho sería la presión de fractura. La presión de formación, esa línea que vemos allí, es la presión a la cual se debe mantener el fluido de perforación para evitar una arremetida, ya que si utilizamos una densidad menor, o sea, por debajo de esa línea, tenemos riesgo de que ocurra una arremetida. Y en del lado derecho tenemos una
presión de fractura, en la cual si utilizamos una densidad mayor a la línea descrita, esto puede generar una fractura a la formación, ocasionando varios problemas en el pozo. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar o a diseñar en el medio de estas dos líneas. Esto se llama ventana operacional. Esta ventana operacional lo que nos va a permitir es determinar cuántos revestidores vamos a utilizar, con qué densidad de fluido vamos a utilizar, y además vamos a tener la capacidad de sacar mucha información de este gráfico, ya que podemos utilizar aquí, si en dado caso, la densidad de formación a una profundidad dada, ya que la presión de formación en la línea escrita nos va a dar la densidad de formación. Entonces no es necesario que nos proporcionen alguna información sobre un gradiente de formación, cosa que no pasa aquí. Aquí sí no nos las dan. Pero en caso de que no los den, pueden sacarlo de aquí. Y además, podemos también hacer uso de esta gráfica para determinar la densidad de inyección. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero quiero que se queden con ese conocimiento de que esta gráfica es muy importante, ya que nos proporciona muchos datos, ¿ok? En el caso de esta práctica, no nos indican nada si esta gráfica tiene factor de seguridad o no. Aquí vamos a asumir que tiene factor de seguridad. Eso se lo voy a explicar dentro de unos minutos, pero primero quiero que entiendan algo. En este caso nos están indicando que tenemos un pozo tipo J. Esto ya lo hemos visto en la práctica de perforación direccional, ¿sí? Tal cual lo tenemos aquí. Entonces, en este caso, lo que hacemos es el esquema de cuál es el pozo que tenemos. Acuérdense que, bueno, una sugerencia que yo les doy, para ver los ángulos en los cuales vamos a trabajar, aquí está el eje para ver los ángulos en los que se trabaja, y hacemos el esquema del pozo para determinar, ubicando todos los puntos importantes, para determinar las ecuaciones que describen la trayectoria del mismo, planteando la ecuación del TBD, ya como la hemos visto. Esto no me voy a enfocar mucho porque ya esto lo vimos en la práctica de perforación direccional. Determinamos el DH, la ecuación de DH, y a partir determinamos también el radio a través del dogleg severity, y el TS. El TS lo sacamos o lo determinamos despejando lo de la ecuación de DH, ¿ok? Después, como ya tenemos el radio, podemos sustituir los valores aquí y obtenemos el TS. Y determinamos el KOP, lo que hacemos en un despeje en la primera ecuación del TBD, y lo que hacemos es sustituir los valores y determinar el KOP. Hasta los momentos, estos son los parámetros que necesitamos para los cálculos posteriores, ya que el MD no nos va a servir de mucho, porque eso lo que vamos a utilizarlo es para realizar la determinación de las longitudes de las tuberías. Eso lo voy a explicar a medida que vamos transcurriendo esta prepa, ¿ok? Pero hasta los momentos ya tenemos los aspectos más importantes, que son el TBD, que nos lo proporcionan como dato, el KOP, que lo calculamos, el DH, que también ya nos lo dan por enunciado, y el TS, que lo calculamos, ¿ok? Ahora, vámonos aquí. Cuando yo les hablaba de esta gráfica, que asumíamos que tenía un factor de seguridad, el factor de seguridad que tomamos por defecto es de 0,5. En este caso, vamos a describir como las líneas que se encuentran en morado como las lecturas originales de la prueba, ¿ok? Estas pruebas fueron realizadas y nos determinamos una cierta línea de presión de formación y de presión de fractura. Nosotros, por factores de diseño, vamos a tomar un factor de seguridad. Entonces, en este caso, el factor de seguridad es de 0,5. Como en la presión de formación nosotros queremos evitar que haya una arremetida, tenemos que estar por encima de esa presión. Entonces, lo que hacemos es que nuestro factor de seguridad va a estar por encima, o sea, va a ser 0,5 más esa presión que nos arrojó la prueba, como podemos ver aquí. Entonces, nuestro factor de seguridad estaría descrito por las líneas negras. Y el factor de seguridad para la presión de fractura, acuérdense que es la presión a la cual se fractura la formación. Entonces, nosotros necesitamos que la densidad de nuestro fluido sea menor para evitar esa posible fractura. Entonces, lo que queremos evitar es eso.
Por ende, tenemos que nuestro factor de seguridad sería menor a esa presión de fractura. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar justamente eso. ¿Sí? Ok. Entonces, a partir de aquí, nosotros nos enfocamos en la situación del problema, que nos dice que nosotros queremos perforar o asentar un revestidor de producción a 12.000 pies. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra línea de inicio. ¿Cómo comenzamos a diseñar? Bueno, nosotros comenzamos a diseñar a partir de la intersección desde la profundidad a la cual vamos a trabajar o la profundidad objetivo hasta la intersección de la presión de formación. O sea, nosotros vamos a utilizar nuestra presión de formación como inicio, ¿ok? Y vamos a entrar en nuestra ventana operacional, llegando hasta nuestro factor de seguridad de presión de fractura, en el cual sería la intersección de esa línea vertical hacia la presión de fractura. Posteriormente, como no podemos utilizar esa misma densidad para seguir perforando, necesitamos una densidad menor. ¿Ok? Entonces, como necesitamos una densidad menor, lo que hacemos es llevar ese punto hasta la presión de formación y volver a diseñar de nuevo. Tendríamos entonces otra densidad de fluido y así sucesivamente. ¿Qué nos indica esto? Bueno, las partes verticales o los tramos verticales nos indican los revestidores que van a ser cementados a una profundidad. En este caso, si hacemos un desglose de este diseño, podemos ver que el primer revestidor que vamos a cementar va a ser el superficial, que va a ir desde 0 hasta los 2.000 pies de profundidad. ¿Con qué densidad vamos a perforar ese hoyo en el cual va a estar cementado el revestidor? Bueno, con una densidad de 9 LPG, ¿ok? Posteriormente que cementemos ese revestidor, lo que hacemos es utilizar una perforación que va desde 2.000 hasta 7.000 pies, que ese sería el hoyo donde iría el revestidor intermedio, ¿ok? Esa densidad con la cual vamos a perforar ese hoyo va a ser de 12,5 LPG. Como podemos ver, esa es la lectura que marca o que nos proporcionó el tramo vertical, ¿sí? Luego tendríamos que hacer una última sección que sería desde 7.000 hasta 12.000 pies, que aquí iría el hoyo donde cementaríamos el revestidor de producción. Ese hoyo va a ser perforado con una densidad de 15 LPG, ¿ok? Entonces, ya aquí podríamos determinar entonces cuántos revestidores vamos a necesitar para llegar a la profundidad objetivo, qué densidad vamos a utilizar y además en el enunciado nos proporcionan, por así decirlo, las dimensiones de cada tubería. ¿Cómo es eso? O sea, nos está proporcionando el diámetro del hoyo de cada sección y además nos está proporcionando el diámetro externo de cada revestidor. Entonces, ¿qué pasa si no nos hubiesen dado esas dimensiones de diámetro del hoyo y del revestidor? Bueno, simplemente el profesor o en el enunciado nos debería de indicar el diámetro del hoyo final que se quiere realizar o el diámetro por así decirlo, el diámetro del revestidor de producción, o sea, el último revestidor, o cualquier diámetro, ¿sí? ¿Por qué? En este caso podemos ver esta gráfica o este esquema de la selección de diámetros. Esto es para hacerles como un recordatorio. Esta tabla la pueden ver en el salón donde se ve pozos, en el salón 234. En un marco, al lado de las pizarras, se ve este diámetro, esta selección de diámetros. Entonces, si por lo menos aquí podemos ver círculos en azul y círculos en rojo. Los círculos en azul nos van a proporcionar son los diámetros externos de la tubería de revestidor. Y los círculos en rojo nos van a indicar los diámetros del hoyo, o sea, el hoyo necesario para poder colocar ese revestidor. Si en este caso el profesor nos hubiese dado, por así decirlo, un ejemplo subjetivo, que el diámetro del revestidor de producción fuese de 20 pulgadas,
Nos vamos a esta tabla. Si vemos, nos están dando que es el diámetro de la tubería de revestidor, o sea que ya directamente nos están dando los círculos azules. Tendríamos que ver qué círculo azul tiene en sí la medida de 20 pulgadas. Entonces nos vamos por aquí y visualizamos que existen dos. Hay uno que está en la primera columna, de derecha a izquierda, y hay uno que se encuentra en la tercera columna de izquierda a derecha. En este caso, podríamos ver, vamos a situarnos en el caso de la primera columna de derecha a izquierda. Tendríamos, si podemos ver, dos líneas, o sea, una línea pespunteada y una línea continua. La línea pespunteada se llama selección crítica y la línea continua es la selección lógica. La selección crítica, si mal no recuerdo, va a ser la situación en la cual se ahorra, por así decirlo, es más económico la selección de las tuberías, ¿ok? Va a ser un poco más económica. La selección lógica va a ser, por así decirlo, siendo más conservador, ¿sí? El diseño más conservador. Eso de igual forma pueden preguntarse al profesor porque no me acuerdo muy bien de eso, pero sí sé que una indicaba un diseño más económico, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tomar el ejemplo, por así decirlo, con la selección lógica. En la primera columna vemos que el diámetro de la tubería de revestidor va a ser 20 pulgadas, será de producción. Entonces, ya tenemos el diámetro de producción, pero antes de ese diámetro teníamos que perforar un hoyo de 17,5 para poder asentar un revestidor de intermedio con una dimensión de diámetro externo de 13,1 o 14. Y antes de ese revestidor intermedio teníamos que perforar un diámetro del hoyo de 12,1 para poder colocar un revestidor superficial de 9,1 o un 9,3. Entonces, si nos ponemos a ver, aquí lo que estamos haciendo es un diseño desde lo más profundo hacia lo más somero, ¿ok? Entonces, esto es lo que estamos haciendo es el diseño por secciones, o sea, cuando está el revestidor de producción, para poder colocar este revestidor de producción necesitamos un hoyo de 26 pulgadas. Antes de ese revestidor de producción, necesitábamos un diámetro del hoyo de 17,5 para poder asentar el revestidor intermedio, que iba antes del de producción, de estas dimensiones. Y así sucesivamente. De igual forma, muchachos, si tienen alguna duda sobre esto, me lo pueden hacer llegar para explicárselo más detalladamente, ¿sí? No sé si me entienden una explicación que le estoy dando, ¿ok? Pero es una forma de poder explicarles cómo pudiese determinar ese diseño de selección de diámetros, ¿ok? De igual forma, estudiense esto porque esto puede ir para el parcial. Todo lo que les estoy dando, muchachos, es lo más completo que se puede dar. Y bueno, de igual forma, tienen que verlo, pues. Pero en esto, ¿qué es lo que se basa la selección de diámetros? Partir de un diámetro que nos estén proporcionando, así sea del intermedio, de producción, del superficial, y posteriormente ir desglosando qué secciones necesitamos. Si comenzamos de una de producción, tenemos que ver cuántos intermedios tenemos y el superficial. Entonces tendríamos que determinar la selección de diámetros para cada uno de ellos, ¿ok? Ahora, aquí, bueno, ya nosotros a través de esta tabla, a través de esta gráfica tendríamos ya la información necesaria para establecer nuestra tabla de perforación. Esta tabla, acuérdense que en el diseño, la prepa de diseño de revestidores ya nos la proporcionaban. En este caso, ya nosotros tenemos que determinarla a partir de los materiales que nos están indicando. Lo único que no calculamos aquí, obviamente, o lo que no determinamos, fue el diámetro del hoyo y el diámetro externo de las tuberías. Pero esto también pueden ustedes calcularlo a través de la selección de diámetros, como le acabo de explicar anteriormente. Esa selección de diámetros le da el diámetro del hoyo y el diámetro externo de la tubería de revestidor.
Bueno, también tenemos aquí las densidades y todo eso. Ahora, vamos con el inicio, que sería el diseño por estallido, ¿ok? Para el diseño de estallido, nosotros necesitamos determinar dónde se encuentra el influjo. No, el enunciado nos dice que a la profundidad de 8000 pies encontraron, o bueno, se produjo una arremetida. Acuérdense que cuando ocurre una arremetida en el hoyo, en el pozo, se procede a cerrar el pozo para poder controlarlo. En este caso nos indican que el volumen de influjo es de 275 barriles con una densidad de 2,4 LPG. Nos dan el gradiente de formación de 0,465. Este gradiente de formación nos los proporcionan, pero posiblemente no nos podían, o sea, si no nos dan esta gradiente de formación, podríamos determinarlo de la gráfica de presión la presión de poro y la presión de fractura a la profundidad de 8000 pies. ¿Ok? Simplemente lo que tendríamos que hacer era intersectar la línea de 8000 pies con la línea negra de presión de poro. ¿Ok? Y eso sería y vamos hacia el lado vertical y ahí nos daría la densidad de la formación a esa profundidad. ¿Ok? Ahora, ya como aquí en este caso ya nos proporcionan el gradiente de formación, es un poco más sencillo. Lo que hacemos es determinar el volumen del hoyo para determinar si el volumen del influjo es menor o mayor. En este caso nos da menor, ya que el volumen del hoyo, o sea, en el tramo de 7000 a 8000, sería de 70,2 barriles. Y nosotros tenemos un volumen del influjo de 275 barriles, ¿ok? Entonces lo que hacemos es determinar la altura del influjo que se encuentra dentro de la tubería de revestidor, ya que sabemos que como el volumen del hoyo es menor al volumen del influjo, estamos asegurando que hay influjo dentro de la tubería de revestimiento. Entonces, lo que hacemos es, con la misma ecuación de volumen, restamos ese volumen completo del influjo, menos el volumen que se encuentra en el hoyo, y determinamos la altura de la columna de fluido de influjo dentro de la tubería. Y bueno, posteriormente lo que hacemos es determinar la profundidad o el nivel en el cual se encuentra el contacto entre el influjo y la densidad del lodo que tenemos allí. En este caso, la densidad del lodo que tenemos es de 15 LPG. ¿Por qué? Porque estamos perforando la sección de 7000 a 8000. Esta sección ya corresponde el hoyo del revestidor de producción. ¿Ok? A través de esto lo que hacemos es determinar la presión de superficie, que va a ser igual a la presión de inyección menos la presión del fluido menos la presión del influjo. Para determinar la presión de inyección necesitamos la densidad de inyección. Ustedes se acuerdan que en la preparaduría de diseño de revestidor yo le indiqué de dónde salía ese más 1. Bueno, en este caso les voy a indicar por qué sale ese más 1 ya visualmente con la gráfica, ¿ok? Y también les voy a indicar por qué sale ese 15,5, porque a nosotros no nos dan en ningún momento la densidad de inyección. Entonces, en este caso, vamos a retroceder un poco y vamos a irnos a la gráfica, ¿sí? En este caso, como podemos ver aquí, nosotros nos situamos en la profundidad de 8000 pies. Acuérdense que la densidad de inyección es la densidad a la cual se realiza la fractura o se proporciona la fractura en la formación. Entonces, nosotros estamos a 8000 pies y en esos 8000 pies tenemos que irnos hacia la línea de presión de fractura. Intersectamos esos 8000 pies con la densidad de fractura y vemos que choca con una densidad de 15,5. ¿Ok? De ahí es donde sale ese valor de la densidad de fractura. Ahora, ¿de dónde sale ese más 1? Bueno, sabiendo aquí que nosotros tenemos un factor de seguridad, nosotros estamos indicando que posiblemente esos 15,5 no lleguen a fracturar la formación, pero nosotros necesitamos asegurar que va a fracturar la formación. Entonces, lo que hacemos es quitarle ese factor de seguridad, o sea, esos 0,5. O sea, que ya estaríamos añadiéndole 0,5 a esa densidad. Pero ¿qué pasa? Lo mismo como hicimos con el factor de seguridad.
La línea morada nos indica es el valor que nos proporcionó la prueba, ¿ok? La prueba a la cual se fractura la formación. Pero quizás el cálculo o el dato que nos arrojó puede ser un poco mayor a la densidad un poco menor a la densidad que se necesita. Entonces, para asegurar bien que vamos a perforar, nosotros añadimos ese factor de seguridad, pero por encima de la presión de fractura. Eso quiere decir que ese 15,5 tenemos que añadirle los 0,5 del factor de seguridad que nos proporciona la ventana de petróleo, más 0,5 para asegurarnos que vamos a fracturar la formación. O sea, véanlo así. ¿Ok? Entonces sería 0,5 el factor de seguridad para la ventana operacional y 0,5 más de factor de seguridad para asegurar la fractura de la formación. De allí es donde sale ese más 1, porque es 0,5 más 0,5. Si en este caso estuviésemos trabajando con una ventana operacional con esas líneas sin factor de seguridad y estuviésemos diseñando, que no es lo ideal, ¿no? Estuviésemos diseñando nuestros revestidores con esa línea morada, simplemente en ese 15,5, simplemente le estaríamos sumando un 0,5. Y aquí este 15,5 ya no sería 15,5, sino 16. ¿Ok? Ahora, le coloqué esta nota aquí, que fue la densidad de inyección, es tomada de la gráfica de presiones. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar la carga y el respaldo. Acuérdense que para el estallido, la carga son las presiones internas a la tubería y el respaldo son las presiones externas a la tubería. En este caso, las presiones externas serían provocadas por la presión de formación y las internas serían provocadas por la presión de los fluidos dentro de la tubería. Acuérdense que para poder hacer el estudio de las gráficas de estallido y de colapso, tendríamos que tomar los puntos importantes, que en este caso sería superficie, el fondo donde se va a colocar el revestidor y donde se encuentre el nivel donde se encuentre el contacto entre fluidos, cuando se cambia el fluido. En este caso tenemos un contacto a 4.246 pies. Aquí la carga sería la columna de fluido de perforación de 15 LPG, más la presión de superficie. Acuérdense que tenemos el pozo cerrado, ¿ok? Tenemos que sumarle a esa presión los 3084 LPC que determinamos, ¿ok? Posteriormente, tendríamos la presión de respaldo, que sería el gradiente de formación por la profundidad a la cual queremos determinar esa presión. La presión de carga a 7000 pies, que serían los 6396 LPC del fluido de perforación, más la presión que ejerce la columna del influjo, que sería 0,052 por 2,4, y determinamos la columna que existe allí, que sería 7000 menos 4246, y eso nos da un valor de 6739 LPC. Posteriormente, bueno, determinamos el respaldo para los 7000 pies, que sería 0,465 por 7000, y ya tendríamos la presión de formación a 7000 pies. Ya con esto hacemos nuestra tabla con los puntos importantes, que sería 0, 4246 y 7000, colocando nuestra carga y nuestro respaldo. Acuérdense que la resultante va a ser igual a la carga menos el respaldo. Y el diseño va a ser la multiplicación de ese factor de diseño por el resultante, que en este caso por lo menos sería 3084 por 1,15. Luego vamos a hacer nuestra gráfica de estallido con nuestra tabla que realizamos. En este caso, bueno, ya tendríamos que para una profundidad de 0, o sea, en superficie, tendríamos una presión por diseño de 3547. Luego, a 4246 de profundidad, tendríamos una presión de 5085 LPC. Y posteriormente tendríamos a 7000 pies una presión de 4007 LPC. Ok, acuérdense que el diseño se va a realizar, el diseño por estallido, se realiza empezando desde el revestidor más económico. En este caso, como ya lo dijimos anteriormente,
y aquí está ordenado, el más económico es el que menos pesa. El que menos pesa aquí es el H40. Entonces comenzamos con este. La resistencia al estallido que tiene este revestidor es de 4380 LPC a esa presión. Y para determinar la profundidad a la cual va a ser en la profundidad a la cual va a estar este revestidor, hacemos una interpolación. ¿Una interpolación entre quién? Entre el punto de 3547 y el punto de 5085 LPC, ya que 4380 se encuentra entre el rango de estos dos valores, ¿ok? Entonces, hacemos nuestra interpolación, ¿ok? Y nos da que la profundidad va a ser de 2300 pies. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde cambian las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros en la preparadoría de diseño de revestidores, nosotros tomamos ya esa X, esa profundidad, como la longitud de la tubería, cosa que ya no es así. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos entonces un pozo direccional. En este caso, como tenemos un pozo direccional, tendríamos que esta profundidad lo que nos va a reflejar simplemente es el TVD, el True Vertical Depth, ¿ok? Más no nos proporciona eh, la longitud de la tubería de revestimiento. Entonces, para determinar esa tubería de revestimiento, primero tenemos que ubicar dónde se encuentra o hasta dónde va a llegar en este dibujo, por así decirlo, en nuestro esquema de perforación, donde se va a encontrar ese revestidor. Entonces, nosotros tenemos el KOP, el desplazamiento horizontal y el TBD. Primero estudiamos la sección de AB, BE, que sería el TBD va a ser igual a KOP más R por el seno del ángulo. Eso nos da un TBD de 3336 pies. O sea, esa profundidad, ese TBD de 3336 pies, abarca el KOP y la zona de incremento de ángulo. En este caso, la profundidad que nos da de la primera sección es mayor al KOP, pero menor al final de la sección de incremento de ángulo. Entonces, por ende, ya aseguramos que esta tubería de revestimiento se encuentra en algún punto de la sección de incremento de ángulo. Entonces, por ende, como no sabemos dónde se encuentra, tendríamos que determinar el ángulo que necesitamos para llegar a esa profundidad. ¿Cómo determinamos ese ángulo? Bueno, despejando el ángulo de la fórmula de TBD igual a KOP más R por el seno del ángulo. Despejamos el ángulo y nos da que el ángulo necesario para llegar a esa profundidad de 2300 pies es de 7,965 grados. Ahora, ya con ese ángulo podemos determinar el MD. El MD en este caso sí sería la longitud de la tubería. Acuérdense que el MD que estamos midiendo aquí va desde superficie hasta el punto de interés o el punto de estudio, que en este caso es la profundidad a la cual se encuentra nuestra primera sección. Entonces, la longitud sería 1903, que sería el KOP, más 7,965 grados, que sería el ángulo necesario para llegar a esa profundidad, por pi entre 180. ¿Por qué pi entre 180? Porque acuérdense que tenemos que cambiar de grados a radianes. Tenemos que estar trabajando de A en radianes. Y eso nos da igual a 2301 pies. Fíjense que no cambia, no varía mucho, pero posiblemente en otras secciones sí pueda variar. En este caso, varía nada más un solo pie, pero si no sirve. ¿Por qué? Porque es mayor a la longitud mínima necesaria, que en este caso sería de 2000 pies. Entonces podemos decir que sí funciona. Ahora vamos a la sección número 2. La sección número 2 sería estudiar el siguiente revestidor. Que el siguiente revestidor que tenemos sería el J55. Vamos a determinar si este revestidor nos sirve. Ok, entonces, en este caso, la resistencia de estallido de este revestidor sería de 555 LPC. Si nos ubicamos, el 555 se encuentra entre el rango de la línea de 3547 y 5085 LPC. Entonces vamos a hacer la misma interpolación, ¿ok? Entonces, si hacemos la misma interpolación, nos da que
hacemos la misma interpolación. Nos da que la profundidad a la cual va a estar esta sección va a ser de 4163 pies. Esto va a ser la profundidad a la cual se encuentra la sección número 2. Acuérdense que en la lámina pasada determinamos que el TBD entre el KOP más la sección de incremento de ángulo daba 3.336 pies. En este caso, nuestra profundidad nos da 4.163 pies. Esto quiere decir que es mayor. Como es mayor, entonces nos ubicamos justamente, la sección se va a encontrar en el tramo tangencial. ¿Ok? Entonces ya aseguramos que a partir de la sección 2 estamos diseñando en el tramo tangencial. Como estamos en el tramo tangencial, lo que hacemos es determinar primero, en primera instancia, la sección o el segmento que abarca esa profundidad en el tramo tangencial. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo la ecuación del TBD, que el TBD ¿quién va a ser? Va a ser el KOP más el R por el seno de 30 más el TS. Este TS no es el TS completo, sino el tramo que ocupa esos 4.163 pies en esa sección tangencial, ¿ok? Ojo con eso. Por 30 grados. Despejamos ese TS y determinamos que el TS que ocupa, o la porción de tramo tangencial que ocupa esa sección 2, a esa profundidad de 4.163 pies es de 3.153 pies, ¿ok? O sea que ese tramo va a ser de 3.153 pies. Posteriormente, determinamos nuestro MD. El MD, acuérdense que va a ser la longitud medida desde el punto A hasta el punto donde se encuentra la sección 2. O sea que va a ser el KOP más 30 grados, que sería la sección de incremento, por pi entre 180, más los 3.153 pies de longitud del tramo tangencial. Eso nos da 5.057 pies. Esta no es la longitud completa, no es la longitud de la sección. ¿Por qué? Porque aquí sería la suma de la longitud de la sección 1 más la sección 2. Entonces, para determinar la longitud de la sección 2 sería el MD, que nos da, que es 5.057, menos la longitud de la sección 1, que nos dio 2.301. En este caso, la longitud de la sección 2 nos da 2.756 pies. Esto es mayor a la longitud necesaria, la longitud mínima que nos indica la empresa. Entonces, en este caso podemos decir que sí funciona. ¿Ok? Ya entonces ya tendríamos la sección 1 y la sección 2. Ahora, ¿qué pasa? Lo que está pasando aquí es que ya no, lo que nos queda es una sección 3. La sección 3, por efectos del enunciado, nos dice que tenemos que colocar como mínimo una última sección, o sea, como mínimo 3 secciones. Podríamos hacer más secciones, pero en este caso, como podemos ver, el tramo, la profundidad en la cual tenemos la sección 2 es de 4.163. Y para el cambio de recta, simplemente tenemos un valor menor a 100 pies. Eso quiere decir que la longitud que tengamos desde la profundidad de 4.163 a 4.246 no va a funcionar porque va a ser menor a 2.000 pies. Entonces necesitamos una tubería de revestimiento que sea mayor a 5.085. ¿Por qué 5.085? Porque nosotros vamos ya a partir hacia la otra recta. La otra recta que va en decrecimiento, por así decirlo. Va decreciendo. Para esto, nosotros tenemos que asegurar que esa tubería que utilizaremos para la sección 2, o sea, a partir de la sección 2 hacia la sección 3, va a soportar esos 5.085 pies. Entonces, la única, si nos ponemos a ver aquí en el cuadro, la única tubería de revestimiento que va a soportar esos 5.085 pies va a ser
la tubería más cara, que va a ser la P110. Entonces, para nosotros utilizar esa P110, necesitamos la longitud mínima. Pero en este caso, si utilizamos la longitud mínima, ya vamos a llegar a los 7000 pies. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver aquí. En este caso, nosotros tenemos nuestra última, la sección 3, que va a ser la final. Entonces, para nosotros llegar a la sección 3, sabemos que vamos a utilizar la tubería de revestimiento P110, que tiene una presión, una resistencia al estallido de 5100 LPC. Esta tubería ya estamos asegurando que nos va a soportar todo el tramo de la primera línea, ¿cierto? Que va de 3547 a 5085. O sea, nos va a soportar toda la resistencia, toda esa presión, ¿ok? Y ahora, aquí yo les coloco una nota que como no se tiene ninguna tubería que resista más de 5085 LPC, se debe tomar el revestidor más caro, como ya se los dije. Y bueno, tendríamos a hacer la sección 3, que sería hasta la profundidad de 7000 pies. Y bueno, determinamos esto. Sabemos que a la profundidad de 7000 pies determinamos el MD. ¿El MD quién va a ser? Bueno, los 1903 del KOP, más el incremento del ángulo, que va a ser 30 por pi entre 180, más la sección tangencial completa, que eso lo calculamos al principio de la prepa, que nos da 4232 por coseno de 30. Eso nos da un MD de 7068 pies, ¿ok? En este caso, tendríamos que determinar la longitud. ¿Quién va a ser la longitud? Bueno, el MD que calculamos en la sección 2, pero acuérdense que el MD de la sección 2 va a ser la longitud de la sección 1 más la longitud de la sección 2. Entonces, como aquí ya estamos haciendo el MD completo del pozo hasta cementar el revestidor intermedio, sería los 7068 pies menos los 5057 pies. Restamos esto y nos da una longitud de 2011 pies. ¿Ok? Entonces, esto es mayor a la longitud mínima que nos piden en el enunciado. O sea que aquí podríamos decir que sí funciona. ¿Qué pasa en este aspecto, muchachos? Quiero que entiendan esto. En el enunciado nos dicen que como mínimo tendríamos que tener 3 secciones de una longitud mínima de 200 pies. ¿Qué sucede con esto? Nosotros podríamos tener 3 secciones, o 4 secciones, o 5 secciones. O sea, pero como mínimo tendríamos que tener 3 secciones, ¿ok? ¿Qué pasa? Si en este caso nosotros supusimos que la tubería va a llegar a 7000 pies, o sea, completo. Si esta sección nos hubiese dado mayor a 4000 pies, o sea, si nos hubiese dado 4000 pies, simplemente utilizaríamos una longitud de la sección 3 de 2000 pies para hacerlo más, por así decirlo, para utilizar la mínima longitud de revestimiento más caro, y a partir de allí hacer una sección 4 donde termina la sección 3 y sumar o ya tener la longitud de la sección 4, que iba a ser esa diferencia de longitudes. O sea, por así decirlo, si en esta sección 3, ¿verdad?, nos hubiese dado 4000 pies, por así decirlo, o 4500 pies, nosotros íbamos a tomar la sección 3 como los estamos tomando, ¿sí? Con el revestidor más caro, todo bien en ese aspecto. Tendríamos que tomar una longitud de 200 pies, ¿ok? De 200 pies. ¿Por qué? Porque nosotros queremos es utilizar lo más económico o gastar menos en nuestro diseño. Entonces, queremos utilizar la mínima longitud para el revestidor más caro. Y ya como tenemos 2000 pies de esa longitud del más caro, se lo restamos a esos 4500 que nos había dado. Eso quiere decir que nos quedan 2500 de tubería que nos faltaba. Entonces, esos 2500 podríamos utilizar una tubería
que sea más económica y que soportara las presiones que van a estar sometidas. Allí en ese caso, las presiones que van a estar sometidas tendríamos que determinar la profundidad a la cual se va a colocar la sección 3 y a partir de esa profundidad determinar cuáles son las presiones en las cuales el tramo faltante va a experimentar la tubería de revestimiento. Pero en este caso no sucedió así, porque la longitud es menor. O sea, es menor a 4000 pies. Entonces no podemos hacer más nada. O sea, tratamos de utilizar el más caro con la menor longitud posible, que en este caso sería 2011 pies. ¿Ok? Espero que, bueno, cualquier cosa, si tienen dudas en lo que acabo de decir, pregúntenme. ¿Ok? Ya tendríamos la sección 3 aquí. Ahora, ya colocamos aquí el diseño por estallido. Fíjense que aquí, en este caso, el intervalo no concuerda, no concuerda con la longitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pozo direccional. ¿Ok? Entonces, aquí la longitud va a ser mayor. ¿Ok? En este caso. Porque estamos hablando de un pozo direccional, cosa que no pasaba en los pozos, en un pozo vertical. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Reportamos nuestro diámetro interno, el grado y el peso de cada tubería. Bueno, ahora vamos con la cementación. No me va a parar mucho aquí, muchachos, porque esto ya lo vimos en la prepa de cementación. Lo único que, bueno, el enunciado nos indica el, el tipo de cemento que vamos a utilizar para la echada de llenado, que es un cemento clase G con contenido de bentonita del 14%. Acuérdense que todos los aditivos van a estar determinados el peso en porcentaje de cemento. Cuando son sales, es con el porcentaje de agua. En este caso, bueno, tenemos que buscar por tabla el cemento, el agua requerida, que nos da 5 galones sobre saco, y el agua requerida para la bentonita tenemos que calcularla. ¿Por qué? Porque en la tabla nos dan nada más el agua requerida para 2% de bentonita, que es 1,3, pero no tenemos para el 14%. Entonces lo que hacemos es una regla de 3, que nos da 9,1. Determinamos el agua requerida completa de la lechada y determinamos los demás parámetros para determinar el peso y el volumen total. Con esto determinamos la densidad de la lechada de llenado, que nos da 12,3. Posteriormente, vamos con la lechada de cola. Igual forma, muchachos. Aquí tenemos un poco más de componentes, pero no es nada del otro mundo. Es simplemente saber utilizar la tabla. Tendríamos entonces el agua requerida, que es por tabla. Acuérdense que todo lo que está en rojo son datos extraídos de la tabla. Y lo que están en negro son los datos calculados. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo. Determinamos, por lo menos para el silica fluor, tenemos en la tabla para un 35%, pero no tenemos para el 40%. Entonces hacemos una regla de 3 y determinamos el agua requerida para el 40%. Y de igual forma lo utilizamos para el LAP1, que nos dan para el 1% y nosotros necesitamos es para el 2%. Entonces sería el doble, por así decirlo. Sería 3,4. Y bueno, ya con esto hacemos los cálculos respectivos para el peso y el volumen, determinamos el peso total y el volumen total y sacamos determinamos la densidad de la lechada de cola, que nos da 14,5 LPG. Como podemos ver, la densidad de la lechada de cola es mayor a la densidad de la lechada de llenado. Esto concuerda con lo que ya hemos venido discutiendo a través de todas las preparadurías con el tema de cementación. Luego vamos con el diseño de colapso, en el cual tenemos que estudiar la cementación primero, porque acuérdense que el peor de los casos es que el cemento no haya fraguado y haya una pérdida de circulación. Entonces, en este caso tendríamos que determinar en primera instancia el volumen de la lechada de cola, que ahí lo único que nos proporcionan es que es 87 sacos, ¿ok? Como son 87 sacos, lo que hacemos es multiplicarlo por el volumen total que obtuvimos en la tabla, que es de 18,945, y lo pasamos a barriles.
¿ok? De galones o barriles. Y nos da 39,3 barriles. Determinamos el volumen interno de la lechada de cola que se encuentra en la tubería. Acuérdense que hay una pequeña porción de lechada de cola dentro de la tubería, que se encuentra al final de la tubería y el cuello flotador, que sería de 3 barriles, nos proporcionan, calculamos esto, y lo que tenemos que determinar es la altura de la lechada de cola en el espacio anular. Entonces sería restarle a ese volumen de la lechada de cola el volumen que se encuentra interno en la tubería y determinamos el volumen, determinamos la altura de la lechada de cola con el volumen del anular. Eso nos da que la altura de la lechada de cola es de 650 pies. Si lo llevamos a profundidades, el nivel de la lechada de cola se encuentra a 6.350 pies de profundidad. Y ya el resto sería lechada de llenado. Porque acuérdense que nos dicen que supongamos que la cementación se realiza hasta superficie. Entonces ya no tenemos que determinar más nada en este aspecto. Posteriormente, vamos a determinar ahora lo que es la pérdida de circulación. En este caso, nos dicen que tomemos para efectos del diseño del colapso que la presión que se encuentra a la profundidad de 7.000 pies es la presión que se encuentra a esa profundidad. En este caso, la presión en este caso sería utilizando una densidad de 12,5 LPG. Entonces determinamos la presión a los 7.000 pies, como respectivamente debe ser, y nos da 4.550 LPC. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una pérdida de circulación porque nosotros ya no estamos trabajando con 12,5 LPG, sino con 15 LPG. Eso es para ya empezar a perforar la siguiente sección. Entonces, como no estamos trabajando con 12,5 LPG, sino con 15, tenemos que determinar la altura que tiene ese fluido a esa presión que determinamos anteriormente. Eso nos da que la altura del fluido es de 5.833. Si vamos con la profundidad, el nivel del fluido se encuentra a 1.167 pies de profundidad. Ahora, acuérdense que aquí tenemos que también hacer la determinación de la carga y el respaldo. En este caso, como estamos hablando del diseño por colapso, tomamos la carga con todas las fuerzas externas a la tubería y el respaldo serían las fuerzas internas a la tubería. Tenemos que tomar los puntos de interés aquí, que sería la superficie, que sería la profundidad 0, la profundidad 1.167 pies, que sería el cambio de fluido interno en la tubería, porque pasamos de no tener fluido de perforación a tener fluido de perforación. Luego a 6.350 pies, que ahí pasamos de tener una lechada de llenado a una lechada de cola, se encuentra el contacto allí. Y a 7.000 pies, que sería la profundidad en la cual se está estudiando. Igual forma, para la carga, a 1.167 pies sería nada más la columna de lechada de llenado a esa profundidad. Luego para la carga 6.350 sería toda la columna de lechada de llenado, la presión que ejerce esa columna. Y el respaldo sería nada más esa porción de fluido de perforación que se encuentra entre la profundidad de 1.167 y 6.350. La presión de la carga a 7.000 pies sería ya completamente la presión que ejerce la lechada de llenado y la presión que ejerce la lechada de cola, ¿sí? Y finalmente, bueno, para el respaldo sería la columna completa del fluido, que sería entre el nivel de 1.167 a 7.000 pies. Eso sería todo. Ya tendríamos nuestra tabla para el diseño por colapso. Ahora vamos a determinar nuestro diseño por colapso aquí. En este caso, como podemos ver, nuestra tabla va a ir simplemente, como podemos ver aquí, en la tabla tenemos por diseño que sería 0, 934, 23 y 3 LPC. Si vemos aquí, todos los valores de las tuberías de revestimiento que propusimos en el estallido van a funcionar porque están muy por encima de las presiones a las cuales se van a someter en el pozo. Entonces,
las tuberías de revestimientos funcionan, ¿ok? Entonces, en este caso, mantenemos el diseño. Acuérdense que deben reportar el diseño por colapso independientemente que sea el mismo. Indicar el diseño por colapso y el diseño final. Son los mismos, con la única diferencia de que tienen que resaltar que ya hicieron el diseño por colapso y indicar el diseño final, porque el diseño por colapso pudo haber dado diferente y eso cambiaría el diseño final. Posteriormente, bueno, vamos con lo que es el diseño por tensión, que esto ya no nos va a cambiar nada con respecto a la selección de las tuberías. Eso es lo que nos indica el enunciado. Entonces, en este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar, hacer el esquema de nuestro pozo con las tuberías ya seleccionadas, tuberías de revestimiento, y determinar las fuerzas actuantes y el peso de cada tubería. Esto ya nosotros lo habíamos visto en nuestra preparaduría de diseño de revestidores, así que, bueno, esto ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente tomar las caras en las cuales se van a proporcionar las fuerzas y hacer simplemente, acuérdense que fuerza es presión por área. La densidad de fluido que vamos a utilizar aquí es la de 12,5 porque estamos trabajando, todavía no hemos cementado el revestidor, sino que estamos a tensión, estamos colocándolo allí en el pozo. Y bueno, simplemente lo que hacemos es determinar las fuerzas, determinar el cálculo del peso y hacemos nuestra tabla de diseño por tensión, que acuérdense que tendríamos que colocar dos veces en las profundidades en las cuales tenemos actuando la fuerza. En este caso sería 7000 pies, que sería nada más una sola fuerza. 4258 se repite dos veces porque tenemos una fuerza actuante allí y el peso de la tubería. Y a 2300 pies de igual forma. Tenemos una fuerza actuante y tenemos un peso. Y en la superficie cero, que tendríamos también el peso de la última tubería, de la sección 1 en este caso. Acuérdense que de sección 3, sección 2 y sección 1 estamos estudiando desde sección 3, sección 2 y sección 1, ¿ok? Posteriormente lo que hacemos es realizar nuestro gráfico de fuerza, diseño 1 y diseño 2 y determinamos el punto neutro, que en este caso tienen que ver que el diseño 1 se va a intersectar justamente con la fuerza y la fuerza va a estar también intersectada con el eje de cero. Acuérdense que el punto neutro es donde, donde la tubería no experimenta ni tensión ni compresión, ¿ok? Entonces sabemos que está en el tramo desde la fuerza de menos 70.737 libras fuerza a 36.852 libras fuerza. Entonces hacemos una interpolación allí y determinamos la profundidad del punto neutro, que nos da 5.197 pies. Y bueno, muchachos, finalmente ya hemos terminado con la prepa. Como pueden ver, es muy completa, son muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, son muchas cositas que hemos venido trabajando. Puede ser confuso, es muy largo, pero lo importante es que sepan cómo realizarlo, sepan cómo enfocar su análisis y poder interpretar qué es lo que está pasando en el pozo. Acuérdense que para el diseño de revestidores tenemos que diseñar con tuberías que sean económicas, tuberías que resistan y asegurar el diseño para proporcionar una seguridad al personal que se encuentra trabajando en el pozo. Entonces, bueno, sin más nada que decirles, muchachos, espero que se encuentren muy bien, espero que les haya gustado. Cualquier duda, saben que me pueden preguntar. Si tienen alguna duda con la selección de diámetros, con la gráfica de presiones, si tienen alguna duda con lo que es el diseño por estallido, por qué utilizamos el más caro al final, por qué utilizamos la longitud, por qué la sección dicen al menos 3 secciones y podemos utilizar más secciones. Entonces, bueno, lo que les digo es eso. Cualquier cosa, avísenme. Entonces espero que pasen un feliz día y bueno, nos vemos para cualquier otra ocasión. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos.